El 2 de julio se conmemora el aniversario luctuoso de Porfirio Díaz, uno de los personajes más complejos, polémicos y determinantes en la historia de México. Para algunos, fue un dictador que se aferró al poder y reprimió a su pueblo. Para otros, un visionario que modernizó al país y puso orden tras décadas de caos. Lo cierto es que, más de un siglo después de su muerte en 1915, su legado sigue generando discusión entre historiadores, políticos y ciudadanos. Nacido en Oaxaca en 1830, Díaz tuvo una infancia modesta. Su vocación militar lo llevó a destacar en las guerras de Reforma y en la intervención francesa. Fue héroe en la Batalla de Puebla, y figura clave en la defensa de la soberanía nacional. Pero su ambición no se quedó en el campo de batalla. Tras varios intentos fallidos, finalmente llegó a la presidencia en 1876, iniciando lo que hoy conocemos como el Porfiriato. Durante más de 3 décadas, con breves interrupciones, Díaz gobernó con mano firme. Bajo su liderazgo, México experimentó una transformación profunda. Se construyeron miles de kilómetros de ferrocarriles, se impulsó la minería, la inversión extranjera floreció y se consolidó una estructura estatal moderna. Sin embargo, ese progreso tuvo un costo alto: autoritarismo, represión a la prensa y oposición, pobreza en el campo y condiciones laborales brutales para millones de trabajadores. El Porfiriato representa una contradicción, un tiempo de orden y progreso. Para unos pocos. Mientras la élite disfrutaba de la bonanza, el campesinado vivía en condiciones casi feudales, sin acceso a tierra, educación ni derechos. Esta desigualdad fue uno de los motores de la Revolución Mexicana de 1910, que finalmente obligó a Díaz a renunciar y exiliarse en Francia en 1911. Díaz murió en París en 1915, alejado del país que gobernó durante más de 30 años. Su cuerpo aún permanece allá, lo que ha generado un debate constante: ¿debería ser repatriado a México? Algunos lo consideran una deuda histórica, otros, una afrenta. Lo cierto es que el solo hecho de discutir su figura nos obliga a pensar en el tipo de país que somos. Y el que queremos ser. Hoy, al recordar su muerte, no se trata solo de mirar al pasado, sino de comprender cómo las decisiones de un solo hombre pueden marcar generaciones enteras. Para entender el impacto de Porfirio Díaz, hay que observar con cuidado cómo llegó al poder, y cómo construyó uno de los regímenes más duraderos en la historia de México. Tras destacar en el ámbito militar durante la intervención francesa, Díaz se volvió una figura popular, especialmente en el sur del país. Su fama como héroe lo impulsó a postularse a la presidencia en varias ocasiones, enfrentándose directamente a Benito Juárez y luego a Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, fue en 1876, tras el Plan de Tuxtepec, cuando finalmente logró derrocar al presidente en turno y ocupar el poder. Lo que siguió fue una etapa que marcaría el rumbo del país por más de 3 décadas. Aunque su lema inicial era sufragio efectivo, no reelección, pronto traicionó su propio principio. Díaz se mantuvo en la presidencia desde 1876 hasta 1911, salvo por un breve interludio en el que gobernó su aliado Manuel González. La clave de su permanencia fue una estrategia política compleja: alianzas, control del aparato electoral, censura, represión selectiva y una fuerte red clientelar que le permitió consolidar poder. Durante los primeros años del Porfiriato, México se estabilizó tras décadas de guerras civiles y conflictos externos. El país necesitaba orden, y Díaz lo ofreció. Su régimen se sustentó en una combinación de modernización y autoritarismo. Se promovió la inversión extranjera, se firmaron tratados comerciales, se creó infraestructura ferroviaria y portuaria, y se intentó centralizar la autoridad en un gobierno fuerte y eficiente. Sin embargo, esta aparente estabilidad venía acompañada de represión. El gobierno porfirista controlaba la prensa, perseguía a opositores y utilizaba a los científicos, un grupo de asesores tecnócratas, para justificar políticas que beneficiaban a las élites y marginaban a los sectores populares. El lema "poca política y mucha administración" se convirtió en una bandera de eficiencia. Y también de silencio. También fue durante esta época que surgieron contradicciones profundas. Mientras las ciudades se modernizaban y los sectores empresariales crecían, los campesinos sufrían la pérdida de tierras comunales, la sobreexplotación y un sistema laboral casi esclavista en las haciendas y minas. Este desequilibrio no era invisible,
solo era ignorado por quienes estaban en el poder. La figura de Porfirio Díaz comenzó a convertirse no solo en la de un político, sino en la de un símbolo de orden, progreso y control absoluto. Esta acumulación de poder absoluto, aunque eficaz para algunos sectores, sentaría las bases de un conflicto mucho mayor que explotaría años después. Durante el Porfiriato, México vivió una etapa de modernización sin precedentes. El país se llenó de trenes, telégrafos, bancos y maquinaria. Las ciudades crecieron y se embellecieron con arquitectura afrancesada, y se promovió una visión de progreso que miraba hacia Europa como modelo. Pero esa imagen de un México moderno no representaba a todos. De hecho, la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza, particularmente en el campo. Uno de los pilares del régimen fue la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversión extranjera. Empresas británicas, francesas y estadounidenses llegaron a México con enormes capitales, especialmente en los sectores minero, ferroviario y petrolero. Se implementaron políticas favorables para estas compañías, pero los beneficios rara vez se repartían entre los trabajadores. Los peones acasillados en haciendas y plantaciones trabajaban jornadas extenuantes por salarios miserables, sin derechos, sin acceso a educación y con una movilidad social prácticamente nula. Además, el despojo de tierras fue sistemático. Con la llamada Ley de Desamortización, y más tarde las leyes de terrenos baldíos, comunidades indígenas y campesinas perdieron millones de hectáreas que pasaron a manos de latifundistas nacionales y extranjeros. Esto generó una gran concentración de la tierra y rompió los tejidos sociales tradicionales, provocando desplazamientos, migración forzada y resentimiento colectivo. La represión también fue una constante. Cualquier intento de protesta era duramente castigado. La policía rural, conocida como los rurales, se convirtió en una fuerza de control social más que de protección ciudadana. Las cárceles estaban llenas de opositores políticos, periodistas críticos y líderes sindicales. La prensa libre era acallada mediante censura o intimidación, y las elecciones eran una simulación controlada por el propio Díaz, que reelegía sin competencia real. No todo fue negativo, se crearon instituciones como el Banco Nacional de México, se fundaron escuelas técnicas, se mejoraron las comunicaciones y se establecieron estándares legales modernos. Pero estos avances no compensaban la falta de democracia ni el profundo abismo entre ricos y pobres. En el imaginario colectivo, el Porfiriato es recordado como una época en la que el país crecía. Pero solo para unos cuantos. Esta dualidad, progreso sin justicia, fue alimentando un malestar silencioso que finalmente estallaría en 1910 con la Revolución Mexicana. La tensión entre un régimen autoritario eficiente y una sociedad profundamente desigual estaba llegando a su límite. Para 1910, Porfirio Díaz tenía 80 años y más de 3 décadas en el poder. Pese a su avanzada edad y a prometer que no se reelegiría, volvió a postularse. Esta vez, sin embargo, la oposición encontró en Francisco I. Madero un líder con respaldo social, discurso democrático y apoyo del norte del país. Madero, hijo de una familia acomodada pero con ideales liberales, denunció el continuismo de Díaz y promovió elecciones libres. Díaz respondió con la cárcel para Madero y la anulación del proceso electoral. Pero lo que no esperaba era que la inconformidad se transformara en levantamiento armado. Madero logró escapar y desde San Antonio, Texas, lanzó el Plan de San Luis en octubre de 1910, llamando al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. Ese fue el inicio formal de la Revolución Mexicana. La guerra se extendió rápidamente. Desde Chihuahua hasta Morelos, distintas fuerzas se unieron al movimiento. Revolucionarios como Francisco Villa, Emiliano Zapata y Pascual Orozco representaban diferentes causas: tierra, justicia, democracia, pero coincidían en una cosa: el régimen de Díaz debía terminar. La presión militar y política fue insostenible. En mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia. La caída del dictador fue celebrada en todo el país, aunque el conflicto apenas comenzaba. Díaz partió hacia Europa en el barco Ipiranga junto a su familia, con la dignidad de quien sabía que su tiempo había terminado, pero sin reconocer públicamente la profundidad de los agravios cometidos durante su mandato. En el exilio, vivió en París hasta su muerte el 2 de julio de 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial.
Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Montparnasse, donde aún permanece. Lo curioso es que, a pesar del rechazo que provocó al final de su mandato, Díaz no fue borrado por completo del imaginario mexicano. Muchos sectores lo seguían considerando un símbolo de orden y modernidad, incluso décadas después. La repatriación de sus restos ha sido un tema recurrente, aunque nunca se ha concretado, en parte por el peso simbólico que aún genera. Su caída marcó el inicio de un proceso revolucionario que transformaría por completo la estructura política, social y económica de México. Pero también dejó una pregunta abierta: ¿se puede tener progreso sin democracia? Y quizá aún más importante, ¿qué pasa cuando el poder se prolonga más allá de su tiempo legítimo? Hablar de Porfirio Díaz en la actualidad es abrir una caja de contradicciones. ¿Fue un héroe o un tirano? ¿Modernizador o represor? ¿Un presidente visionario o un dictador de tiempo completo? La historia no siempre ofrece respuestas simples, y la figura de Díaz es una prueba de ello. A más de un siglo de su muerte, su legado sigue influyendo en la política, la economía y la memoria colectiva de México. Desde el punto de vista técnico, muchos de los avances del Porfiriato sentaron las bases de un México moderno. Las vías férreas, los sistemas financieros, la urbanización de ciudades clave, el fortalecimiento de instituciones públicas y la profesionalización del ejército y la burocracia no surgieron de la nada. Díaz fue un administrador eficaz, rodeado de funcionarios capaces que sabían implementar proyectos concretos. Su obsesión por la estabilidad, aunque autoritaria, permitió un desarrollo sostenido que contrastaba con los periodos caóticos del siglo XIX. Pero ese progreso se dio a costa de libertades fundamentales. En el México de Díaz no había pluralidad política, la prensa era domesticada, y la desigualdad social alcanzó niveles insostenibles. A diferencia de otros regímenes autoritarios que caen rápidamente, el Porfiriato se mantuvo por su habilidad para alinear intereses económicos, controlar disidencias y proyectar una imagen de país estable hacia el exterior. Esto le ganó elogios internacionales, pero al mismo tiempo sembró la semilla de una revolución. El juicio histórico sobre Díaz ha cambiado con el tiempo. En décadas pasadas, era común que los libros escolares lo retrataran como un villano sin matices. Hoy, con mayor acceso a fuentes y un enfoque más equilibrado, se le reconoce como una figura clave, aunque no infalible, en la construcción del Estado mexicano. Algunas voces incluso abogan por el retorno de sus restos al país como un acto simbólico de reconciliación con el pasado. También es evidente que su historia sirve como advertencia sobre los riesgos de centralizar el poder, sobre todo cuando se justifica con promesas de eficiencia o desarrollo. La tentación de gobernar sin límites, de silenciar críticas o de perpetuarse en el cargo bajo la bandera del orden, no es exclusiva de su tiempo. Por eso, recordar su vida y su muerte no es solo un acto conmemorativo, es también un ejercicio de reflexión cívica. En cada aniversario luctuoso de Porfirio Díaz, México vuelve a mirarse en el espejo de su historia. Un país no se construye solo con héroes o villanos, sino con las lecciones que dejan ambos. El Porfiriato fue una época de contrastes extremos, de luces y sombras, de avances y retrocesos. Entenderlo es fundamental para no repetir errores. Y para construir un futuro más justo, libre y equilibrado.